no dependas, trabaja, estudia, viaja, conoce. Y luego, pero también sé madre, pero también sé mamá, también dame nietos, no lo digo en mamá, pero digo que es algo como social. Si hagamos lo que hagamos, tenemos que caber en una talla. Exactamente. O tenemos que caber en ese papel. Trabaja, pero que no te descuida la casa, pero si un día te hablan que hay niños enfermos, tienes que ir a ver. Y eso tiene que ver también con ser mujer en el día de hoy. En que se espera de ti en tu relación con el cuerpo, en tu relación con el cuerpo y el mundo, con tu pareja, con tus hijos. Siento que es un tema apasionante y muy complejo que está vinculado a muchas cosas, a lo que heredamos, a lo que construimos, a lo que decidimos hacer, porque tú construyes algo y luego tienes que ver qué decides hacer con esa construcción. La cultura a la que pertenecemos, las reglas del país, el Estado y todos esos beneficios o no, te acercan o te alejan alguna expectativa de cómo quisieras tú ser mujer. El derecho que la mujer decide sobre su cuerpo, a mí me parece un derecho fundamental que no tendría que estar en discusión. La que decide no hacer algo no tiene que juzgar a la que no decide. El derecho absoluto, empezando por ahí, le vas a caer bien a todo el mundo, no le tienes que caer bien a todo el mundo, y no tienes que hacer cosas por complacer y ser querido, porque si no, no tienes vida. Y las mujeres tenemos que trabajar fuertemente en eso, en hacer lo que nos guste, lo que nos parezca, lo que nos cuadre a nosotros, lo que estoy donde quiero estar, tengo la pareja que quiero, estoy cómoda con no tener pareja. Si estoy cómoda, ¿por qué me tiene que afectar la mirada? ¿Por qué me pesa tanto la mirada social? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y hoy tenemos aquí el privilegio desde Canadá de contar con Valeria Iriarte. Ya nos acompaña en otros episodios y justamente vamos a hablar, aprovechando el día y el mes, sobre el tema de la mujer. Todas estas creencias, significados, mitos, leyendas, ideas, como para ponerlas aquí en la mesa y que cada quien pueda hacer con ellas lo que quiere. Entonces, bienvenida Valeria, me gustaría nada más que te presentaras como a ti te gustaría presentarte. Muy bien, bueno, gracias Julie por estar otra vez aquí, que es un placer para mí. Soy Valeria Iriarte, soy health coach, entrenadora personal, especializada en alimentación y longevidad, y como todas nosotros y como todos los que están escuchando, he ido haciendo mi búsqueda para hacer mi versión, una búsqueda sobre la mujer en la versión que soy ahora con 48 años, y eso me parece que es bonito, todas las fases por las que atravesé para desarmar esta cubeta que vamos llenando con expectativas. Bueno, pues bienvenidos, empezamos, pero antes denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal, para recibir más episodios de Resignificando Ando. Y rápidamente, ¿dónde te encuentran, Valeria, para los que te escuchen y quieran ver cómo le hacen con su cubeta o con su alimentación? Mi Instagram es @valeriarte_. Bueno, pues empezamos. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graver, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bueno, fácilmente reconocerán a Valeria Iriarte, que estamos aquí de nuevo grabando, y hoy les tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la mujer. Vale, ¿qué te parece? Me encanta. Sobre todos estos mitos, significados, ideas preconcebidas, expectativas, porque hoy se habla mucho de lo que significa ser mujer. Y yo me he preguntado mucho este tema, me lo he cuestionado mucho, y creo que tenemos que llegar al punto de ¿mujer para quién? ¿Mujer para qué? Y si de todas maneras hagamos lo que hagamos, nunca vamos a quedar bien en todos los ámbitos, regresemos a nuestra lealtad. ¿Quién quiero ser yo como mujer? ¿Cómo me redefino hoy? ¿Cómo quiero yo nombrarme hoy como mujer? ¿Qué significa para mí ser mujer? Entonces, usando un poco esta parte cultural, tú que eres argentina, pero viviste en Barcelona, pero ahora vives en Ottawa, viviste en México, yo soy mexicana, me gusta mucho que usemos también esta parte cultural porque tú tienes una vasta experiencia como más internacional.
de los distintos lugares, roles y significados de la mujer. Sí, a mí se me hace un tema apasionante. Gracias por la invitación. Me parece que sí, uno, a veces ser mujer es como tener una cubeta, como si tuvieses una cubeta que de niña vas cargando, cargando con lo que escuchas, lo que ves de tu madre, lo que te dicen, lo que ves en tu entorno, lo que ves de las madres de tus amigas, lo que ves en la tele, lo que lees. De hecho, a mí de niña escritoras me han marcado. Lo que leía de escritoras mujeres me decían, como, te hacen como tú vas construyendo un ideario. Es como una cubeta que vas poniendo, 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 y en un momento te encuentras, atraviesas la adolescencia y con esa cubeta dices, ¿y ahora para dónde voy? ¿Con quién cumplo? Y yo creo que sí es importante, es un consejo que a mí me parece vital, es cuanto antes empieces terapia, la terapia te empujas a empezar como a sacar todo de la cubeta y a volver a poner lo que te interesa, ¿no? Entonces, ser mujer con quien, primero, la autoexigencia que ha tenido durante, yo creo que de la historia, pero sobre todo en estos tiempos donde tú tienes que cumplir con la carrera que estudiaste, con tus hijos, con lo que se espera de ti, con lo que la sociedad espera de ser madre, con si no quieres tener hijos, con la mirada social de eso, sí es un tema interesante y fuerte, ¿no? Y creo que una medida que va creciendo y que va madurando, va cambiando el significado de ser mujer. Es decir, yo creo que el significado del espacio femenino y de la mujer que tengo casi a los 48 no es el que tenía a los 20, 25, y creo que ahí está la gracia. O sea, la gracia y como el reto. Totalmente. Porque vamos cambiando el significado y como tú decías, ¿no? Es una cubeta que vamos llenando de expectativas, de ideas, de creencias, de mitos, de realidades, de irrealidades. Llega un momento que esa cubeta se va a desbordar. Y es cuando entra la conciencia de ¿qué hago ahora con esto? Lo vacío, pero ¿qué quiero que pertenezca a esta cubeta y que no? Entonces alusiona a la terapia y es uno de los caminos. Yo creo que otro de los caminos interesantes es hacer un contacto verdadero contigo, a lo mejor en silencio, en un espacio meditativo, en una caminata, y decir, hoy cómo redefino mi rol. Porque yo recuerdo que en algún momento yo escuchaba en mis épocas de adolescente que las mamás no tienen que trabajar, que las mamás se tienen que dedicar a la casa y hasta que los hijos sean grandes van a trabajar, ¿no? Y bueno, hay otro modelo que es el que yo creo que apliqué, que es fui acomodando mis horarios de trabajo y mis formas de trabajo a mi ser mamá, a mi maternidad, a mi ir creando mi relación de pareja, pero nunca abandoné mi proyecto de vida. Tenía una cosa clara. La columna vertebral que me sostenía en una cosa de pasión, de diversión, de interés, era mi proyecto de vida. Y todo lo demás era importantísimo. Pero poder salir y entrar en mi rol profesional, a mi rol de mamá, era importante. Pero a ver, mientras dormían siesta, trabajaba y tal vez tenía yo 2 consultas cuando mis hijos eran chicos. Y luego fui creciendo, pero nunca me desconecté completamente. Y ahora que veo colegas mías que sí hicieron una desconexión total y nunca volvieron a conectarse. Y me preguntan, ¿cómo es que tú tenías eso tan claro? No sé la respuesta. Pero pensándola mucho, creo que viene de mi linaje materno. Que siempre, yo me acuerdo cuando mi madre era maestra en la UNAM, ella era maestra de biblioteconomía y me llevaba a la UNAM y yo jugaba en el patio de la UNAM en lo que ella daba clases, pero no dejó de dar clases. Y así recuerdo de 2 generaciones antes, de mi abuela y bisabuela, que siempre fueron mujeres que combinaron. Y tal vez de ahí viene esta inspiración y de ahí viene esto que no tenía conciencia y lo hacía porque era lo que me decía mi sentido común. Ahora, claro que tengo más tiempo y le dedico más a mi proyecto de vida y estoy feliz de no haberlo abandonado porque se crea como una conexión importante que luego es difícil recrearla si no la tienes, ¿no? Entonces, pero no sé qué piensas tú de estos mensajes, ¿vale? Que nos dicen, o eres mamá o eres profesionista, 100%. O eres buena mujer o trabajas, o eres buena esposa o abandonas el hogar, o estos maridos que dicen, no, por mí trabaja, no hay bronca, haz lo que quieras, pero el día que falte pago para mi cena, ese día cuestionamos si trabajas. Sí. Es como poner al hombre en un lugar paternalista del siglo, como que el hombre me autoriza, ¿no? Sigue habiendo una cosa de la figura masculina como que
Mi marido no tiene problema que trabaje, tu marido no tiene ningún problema frente a nada que tú decidas, es decir, es tu compañero. Empieza a haber un lugar que tiene que ver con algo histórico. Yo me crié vengo de una generación donde, por ejemplo, mi mamá y las mujeres de la edad de mi mamá, casarse era la forma de salir de la casa. Las chicas no vivían solas, no es que no era común de que te vayas a vivir sola a los 20 y pico de años o convivas con tu novio. Casarte era el pasaporte para salir de tu casa. Yo vengo de esa generación y quieras o no el mensaje, nunca me lo dijeron explícitamente, pero el mensaje es estudia, trabaja, viaja, vive y cuando quieras cásate. No me lo dijeron así, pero yo vengo de ese punto. De hecho, ninguna de mis amigas se casó antes de los 26 años, 27, ninguna, porque vengo de esa... nunca escuché a mi mamá quejarse, al contrario, por haber sido madre joven, nada, pero se percibía energéticamente, socialmente, de estudia, una carrera, trabaja, estudie, entre paréntesis, no dependas. La dependencia económica es un ancla para tomar decisiones. Luego, no dependas, trabaja, estudia, viaja, conoce, y luego, pero también sé madre, pero también sé mamá, también dame nietos, no lo digo en mamá, pero digo que es algo como social. Y por lo menos en mi caso, yo recuerdo muy pequeña, tenía 5 o 6 años, y decía, ¿qué quieres ser de grande? Mamá, mamá. Y había amigas mías que no es como una cosa fantasiosa de que tú naces con el instinto, claro que no, había amigas mías que decían, yo no quiero ser mamá. Entonces, ¿cómo uno tiene que ir enganchando? Es lo que tú dices, ¿no? Cómo uno también hereda este linaje. Yo vengo de una madre que creo que ha sido una excelente madre, una madre que ha estado, que ha tenido 5 hijos. De presencia. De presencia absoluta. Y no de presencia de estar, la presencia no es estar 24/7 con el hijo, la presencia es otra cosa para mí, ¿no? Que es lo que yo trato erróneamente a veces de hacer con mis hijos. Y es un poco eso, ¿qué quieres ser? Vengo de una generación donde mis amigas decían, no, todavía madre no, tienes que tener un doctorado, tienes que... Y yo quería ser mamá. Y siempre tuve claro que la maternidad era... Y cuando empecé a crecer y empecé a madurar y empecé a vincularme, y ya llegaba a los casi 30 y no tenía no estaba con una pareja seria, yo planteé seriamente, dije, bueno, sí, mi proyecto de vida es ser mamá, entre muchas cosas. Y empecé como a investigar la opción de poder adoptar o de las distintas formas en las que yo podía tener una familia, si no llegaba un compañero a mi vida, porque eso sí lo tenía claro, que la maternidad iba a tener una familia, independientemente de si venía con un compañero o no. Pero nosotros somos de esa generación, por lo menos yo pertenezco a esa generación donde estudia, trabaja, es exitosa, viaja, tiene novios, pero también sé mamá, ordena la casa, sé la gestora de la familia, sé compañera, tienes que estar buena, porque también sigue ese fantasma de que si tú te abandonas, es muy fácil que te dejen o que te engañen. Entonces, ¿cómo uno tiene que ir rompiendo ese tipo de cosas y armar el que tenga que ver con tu identidad, armar el que te represente, el que... Es como reconstruir tu identidad de mujer. Totalmente. Pero me parece que a veces no lo tenemos claro o no lo hacemos consciente. Y ese es un riesgo muy grande, porque es como si tuviéramos poros abiertos. Si tú no te impermeabilizas tu identidad de mujer, para que no entre tanto por las grietas la información tan abundante que hay hoy de la sobreexigencia, corremos un riesgo muy grande. Y yo me pongo a pensar en lo que tú decías, por ejemplo, de esta idea de casarte, ¿no? ¿Cómo recibimos mensajes desde lugares distintos? Mi madre se casó muy joven, después se divorciaron y el mensaje que yo tenía cuando me iba a casar es, si te casas muy joven, es más probable que te divorcies. Claro que como terapeuta de pareja me doy cuenta que no hay una regla tal, hay muchas otras cosas que definen una buena relación, pero entonces yo pensé que tenía que esperar un poco. Y como me decía que me tengo que esperar, tampoco encontré una pareja para casarme muy joven, como varias de mis amigas que ya tienen nietos gravísimos, porque era un mensaje que yo oía de mi madre. Entonces, son los mensajes que escuchamos, pero no los cuestionamos, porque no es si nos hacen sentido o no, ¿no? Actuamos desde el miedo a repetir patrones que no funcionaron en otras generaciones, desde el miedo a equivocarnos como mujeres. Y entonces, cuando llega el momento, muchas pacientes, gente aquí en mi consultorio me pregunta, ¿cuándo llega el momento ese de que tú eliges qué va dentro de la cubeta? Y yo les contesto, no hay un momento. Yo creo que mientras más jóvenes empecemos a tener claro qué queremos y cómo es que lo queremos vivir, nos va a ser mucho más fácil, en serio. Así es, 100% de acuerdo, sí, claro.
cuando empiezas a lo que tú dices, a cuestionarte, también yo siempre digo que en todos los procesos de la vida hay algo muy bonito que es ser compasivo con uno. Es decir, eh, es más fácil que encuentres un resultado genuino, es decir, que tú encuentres un resultado genuino cuando trabajas la compasión, rebajas la autoexigencia. Eh, Eso es algo muy bonito. Hace unos años leí un artículo en un periódico catalán, La Vanguardia, viví muchos años en Barcelona, tengo el hábito a la mañana de entre lo que reviso La Vanguardia. Y hace muchos años hay una escritora española que murió el año pasado, que escribió un artículo precioso que decía mi vida en las tallas de ropa, ¿no? Ah, qué bonito. Y fue describiendo su vida, lo ponía en tallas en la 36, la 38, la 40, y fue una forma muy bonita de vincular la autoexigencia que tenemos al cuerpo, al cumplir, a lo que nos pasa por la vida. Dice, cuando murió mi papá, bajé a la talla 36, porque el duelo me hizo comer. Cuando me divorcié, subí a la 44, después de un año. Fue poniendo en los procesos en la vida de la mujer, la ansiedad por quedar embarazada me hizo subir. Fue poniendo, como en su armario, hizo un recopilatorio. Y a mí me fue un parteaguas. ¿Sabes? Hay a veces libros, películas, historias que trascienden, que te atraviesan. Y ese para mí fue un gran artículo que leí, porque ella lo que decía era que empezó a fluir de una manera su armario, vinculando las tallas, cuando trabajó en la compasión. La compasión, y lo vinculaba a esta culpa de trabajar en un periódico y ser madre de 3, el mensaje que le daba la madre o la suegra de, ¿no es mejor que trabajes media jornada siendo mamá? Empezó como a meter, como a hacer una analogía muy bonita entre la talla de ropa y los mensajes de afuera y la crueldad que tenemos para con nosotras muchas veces. Entonces me hizo una cosa como muy, muy importante para mí cuando lo leí. Yo estaba en un momento de mucho cambio personal y dije, claro, me conectó a mí con eso, con la autoexigencia que tengo a tener que entrar siempre al mismo pantalón, en tener como que hay cosas que no se mueven vinculadas a la talla. Y eso tiene que ver también con ser mujer en el día de hoy, en que se espera de ti en tu relación con el cuerpo, en tu relación con el cuerpo y el mundo, con tu pareja, con tus hijos. Siento que es un tema apasionante y muy complejo que está vinculado a muchas cosas, a lo que heredamos, a lo que construimos, a lo que decidimos hacer, porque tú construyes algo y luego tienes que ver qué decides hacer con esa construcción, dónde lo pones, qué valor le das, si lo validas, si lo niegas, si lo metes abajo en la alfombra. Pero la metáfora que dices de las tallas me gusta mucho porque es, si hagamos lo que hagamos, tenemos que caber en una talla. Exactamente. O tenemos que caber en ese pantalón. Trabaja, pero que no te descuida la casa, pero si un día te hablan que hay niños enfermos, tienes que ir a la escuela. No quiero exagerar porque hoy veo a los jóvenes en una paternidad muchísimo más, voy a llamarle cercana, conectada, comprometida. Digo, yo lo veo con mis hijos y eso que pienso que mi marido fue un excelente padre, ahora veo con mis hijos como la situación es verdaderamente muy complementaria, muy de iguales y muy de que los dos hacen las mismas labores y los dos saben cambiar pañales de popó, porque antes una de las chistes era que los hombres no cambiaban pañales de popó. En generaciones anteriores muchísimas veces oí eso. Y ahora los papás ya lo hacen. Sí, claro. Y tal vez aquí hay una diferencia cultural, porque en Barcelona y en otro lado no lo hacían hace muchos años. Hace muchos años. Aquí es más nuevo que los padres jóvenes están muchísimo más involucrados. Entonces la mamá tiene voy a llamarle permiso, un aire que la permite moverse un poco más. Pero fíjate cómo también el rol del Estado atraviesa para permitir esas cosas. Yo, por ejemplo, vengo de un país que a mí se me hace terriblemente cruel, que tú terminas de parir y tienes 45 días de baja maternal. Eso es cruel, que tú solo tengas 45 días de baja maternal. Es algo cruel que solo tengas que dejar, es decir, solo 45 días para estar ni siquiera te estás empezando a adaptar a todo, a los 45 días. Y en Europa hay países donde la baja paternal, la baja por maternidad es compartida, la baja paternal le dicen, donde los hombres, donde tú puedes compartir, 6 meses se toma la mujer, 6 meses se toma el hombre, en muchos países escandinavos, europeos, y eso también es como el Estado ayuda en este lugar de la mujer, es decir, cómo ayuda a que esto sea más igualitario. No somos iguales, yo soy la idea de que no somos iguales por muchos motivos, ¿no? Pero en cosas que tienen que ver con responsabilidades de la paternidad, de criar a los hijos, del trabajo, si la pareja decide de repente tener este tipo de rol, necesitas un apoyo social del Estado. Claro. Y Latinoamérica, lamentablemente, yo cuando contaba, viví en Barcelona 10 años, hace ya como 10 años que vivo en Barcelona, ¿no? Pero estuve un periodo de 10 años, y cuando decía que la baja
maternal era por 45 días en países latinos. La gente alucinaba. Y sigue siendo 45 días. Y eso es terrible. Tú tienes que trabajar hasta el mes número 8 y hay gente que trabaja hasta 10 días antes de parir para sumarle. Y eso es cruel. Entonces, en cambio, por ejemplo, en Copenhague, es un año, es un año o 8 meses. Entonces, eso depende también de cómo tu rol o tu papel de mujer se acerca más a quién quieres ser tú y lo puedes hacer desde un lugar muchísimo más relajado. Totalmente. Y tienes razón, la cultura a la que pertenecemos, las reglas del país, el Estado y todos esos beneficios o no, te acercan o te alejan a alguna expectativa de cómo quisieras tú ser mujer. Así. Y hay esta parte también que tú y yo tenemos un podcast de cómo reinventarte en épocas de crisis, que yo creo que como mujeres nos hemos tenido que reinventar en nuestro trabajo, en nuestro rol, porque ya vivimos en un momento en el que no solamente se ve al hombre como proveedor, sigue habiendo una cosa más patriarcal, sobre todo en los países latinos, pero hoy la mujer ya ocupa lugares muy distintos, entonces también reinventar nuestro proyecto laboral y profesional en momentos en que ya no fluye, ya es como una exigencia de afuera, pero también es una autoexigencia nuestra, y tú lo viviste. 100%. Yo viví por eso digo que siempre el resultado es bueno cuando uno es compasivo. Es decir, cuando uno es compasivo, se amiga, porque muchas veces esa autoexigencia viene 100% viene de ti misma. Es decir, yo soy de la idea que todos tenemos una responsabilidad social por cambiar las cosas. Somos seres sociales y tenemos una responsabilidad social por exigir que haya, por ejemplo, que la maternidad sea más larga. Eso es algo que no son las mujeres, tenemos que estar todos involucrados y creer realmente que lo merecemos. Es otro punto. Yo tengo que creer que merezco decidir tener hijos, no tener hijos, trabajar, decidir quedarme en la casa. No me tengo que sentir, por ejemplo, tengo amigas que son exitosas profesionales y a la hora de la maternidad no quieren trabajar. Y también está ese costado, y se lo pueden permitir como formato familiar de que ella se quede unos años, y sí también hay un juicio en eso. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me quiero organizar? Es como romper esa mirada, empezando por la nuestra, ¿no? Por el propio juicio. ¿Cómo? Estudié 7 años, tengo un doctorado, y me da angustia decirle a los demás que realmente quiero disfrutar y quedarme unos años en la casa. O viceversa, o gente que dice, realmente quiero trabajar tiempo completo, quiero trabajar medio tiempo, amigarnos con lo que decidamos y también amigarte con esta idea de no esperar ser aprobado para todo el mundo. Yo siempre digo, ser adulto es 2 cosas, tener trabajado en la correspondencia y haberte amigado con que no le vas a caer bien a todo el mundo, no le tienes que caer bien a todo el mundo y no tienes que hacer cosas por complacer y ser querido porque si no, no tienes vida. Y las mujeres tenemos que trabajar fuertemente en eso, en hacer lo que nos guste, lo que nos parezca, lo que nos cuadre a nosotros, lo que me hace sentir. Y saber que podemos vivir en un momento de frustraciones como, por ejemplo, querer tener pareja, tener conciencia que queremos ser madres y no encontrar una pareja. ¿Y qué haces en ese entonces? O sea, yo tengo amigas que después de un tiempo han optado por hacerse una inseminación y no dejar de ser madres. Entonces, ese es un riesgo también, que a veces no vamos a encontrar a la pareja ni vamos a encontrar la forma de ser madre como hubiéramos soñado. Sí, es como bajarle a esto del no alcanza, ¿no? Yo hay chavas que son exitosas profesionalmente, que les va súper bien, que son independientes económicamente, y el no tener pareja las pone en un lugar de que no alcanza, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la tribu de mujeres en general. Nosotras nos tenemos que ayudar. Que la tribu social, primero, yo creo siempre me gustó esta cosa de cuando la gente toma la calle, ¿no? De salir, de cuidarnos, como tribu mundial que somos, pero sobre todo la tribu de mujeres, de cómo nos tenemos que ayudar, cuidar. Y cuando tú escuchas que una mujer critica a otra porque, ¿qué tendrá que no tiene pareja? No tiene nada. No necesita tener, si la tiene, bienvenido, claro. Si no tiene pareja, no es un problema, no es un drama. Pero nosotras como mujeres, cuando escuchamos ese tipo de comentarios, tenemos que empezar como a desarmar ese argumento también, ¿no? Eso tiene que ver con amigarnos, con bajar la guardia y con ser compasivos. Y me gusta esto de ser compasivos y ser generosos y ser amables hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Porque empieza por lo auto. Cuando se acerca el mes de la mujer, este mes de la mujer, salen un montón de nuevo de expectativas y de creencias y todas las mujeres
nos movemos como para ver cuál es nuestra identidad y a dónde encajamos, qué nos pasa y qué no, porque son rituales, los aniversarios, las fechas, los meses, pues finalmente, aunque creamos o no que existe esto de que no, y San Valentín y el Día del Amor y la Amistad no debería de existir, y yo digo, bueno, sí existe y es un momento bonito para acordarte de renovar tus acuerdos con tu pareja, de decirle te quiero si no lo has dicho, bien valió la pena, ¿no? Yo creo que lo mismo sucede en este mes, como que se oye el grito de las mujeres, ¿no? Que necesitan gritar, se oye el silencio de las mujeres que quieren callarse y se empiezan a oír como muchas voces de mujeres. Sí. Sí. No sé qué pienses de esto, ¿verdad? Como cuando yo siempre le digo a mis hijos que se acostumbran a leer dos periódicos opuestos, ¿no? Cuando tú lees un periódico de derechas, un periódico de izquierdas, si hay gente inteligente escribiendo los dos, tú vas construyendo como un... No lleves a la polaridad, es decir, yo creo mucho en eso y lo mismo pasa con esto, ¿no? Con lo que dices, las mujeres que callan y las mujeres que hablan. El derecho que la mujer decide sobre su cuerpo. No, a mí me parece un derecho fundamental que no tendría que estar en discusión. La que decide no hacer algo no tiene que juzgar a la que no decide. El derecho absoluto, empezando por ahí. Ese me parece que es la raíz. ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? Nadie tiene que juzgar lo que yo quiero hacer con mi cuerpo en determinado momento. Entonces, ahí tiene que estar. A mí me parece como que ese opuesto, la que calla y la que grita, nos tiene que llevar a un medio de conciliar, de decir, hay que respetar a la que quiera, a la que no quiera, tiene que haber un respeto con respecto a eso. Tiene que haber un respeto importante, como un consenso de respeto, donde tú quieres hacer algo, yo no lo quiero hacer, tú no me tienes que convencer a mí a que lo hagan y viceversa. Ahí empieza un poco, me parece, el punto de, creo como que es el origen, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo porque se ve como cuando leo a mis hijos, lean periódicos, no sé, el tema, el que fuese, la guerra, lo que sea, lean gente inteligente que piensa distinto. Nútrete de la diferencia, nútrete del que piensa, sé empático, ponte un segundo en su... Creo que en tus hombros, en su lugar. Eso creo para mí que es la lucha, está ahí, está en la empatía, en escuchar puntos opuestos, en tratar de cambiar, ahí está el éxito, en ese tipo de empatía. Y en tratar de entender que el ser mujer tiene un montón de aristas, un montón de vértices, un montón de picos, un montón, ¿no? Sí, y de cambios a través de tu vida. Es decir, seguramente esa mujer a los 60, por tu evolución, tiene muy poco que ver con lo que es a los 20. Entonces, abrazar eso, a mí me gusta mucho la palabra esto de abrazar el proceso. Abrazar el proceso en todos los procesos que eliges en tu vida, pero abrazar este proyecto de mujer que tienes, ¿no? El que hayas decidido. Ay, qué bonito dices, abrazar el proyecto que hayas decidido ser. Y si no estás en el que quisiste, cuestiónatelo, reinvéntate. Pero creo que para reinventarte como mujer, en lo que hoy quieres que sea tu identidad de mujer, tienes que resignificar muchas de tus creencias, muchas de tus otras identidades y de veras conectarte con lo que hoy te apasiona como ser humano, ¿no? Entonces, se nos acaba el tema. No se nos acaba el tema, se nos acaba el tiempo más bien, porque quería decirlo al revés. Se nos está acabando el tiempo, pero el tema da para muchísimo. Pero si tuviéramos que irnos acercando al final de este episodio y aprovechando en este mes de la mujer, Valeria, y quisiéramos dejar un mensaje importante a las que nos están viendo y escuchando, ¿qué les dejaríamos de todas estas ideas que pusimos hoy en la mesa? Que ese era el objetivo de este episodio, poner ideas diversas, que cada quien agarre para su cubeta lo que le vino bien de lo que escuchó. Sí, a mí me gusta mucho esta idea de buscar. Cuando tú buscas, primero conectar con tu incomodidad. Cuando te conectas con la incomodidad, te obliga a buscar. Y cuando estás en plena búsqueda, vas soltando. Entonces a mí me parece que estoy donde quiero estar, tengo la pareja que quiero, estoy cómoda con no tener pareja. Si estoy cómoda, ¿por qué me tiene que afectar la mirada? ¿Por qué me pesa tanto la mirada social? No quiero tener hijos, pero muy bien que no quiero tener hijos, ¿por qué me tiene que seguir pesando esa expectativa de mi familia, de mi entorno, de cuestionarme? Empezar como a ver realmente si esa angustia viene por el querer ser querido, por el cumplir, o porque realmente quiero algo que no tengo, ¿no? Eso me parece que es Entonces podremos quedarnos con esta idea de conectarnos, cuestionarnos, buscar, y cuando logremos
contestar algunas de estas cosas, pues resignifiquemos lo que hoy queremos para nosotros como mujeres y reinventarnos, que para mí es una de los grandes privilegios que tenemos como mujeres y como seres humanos, de que en cualquier momento podemos decidir y elegir si esta versión de nosotros mismos es la que nos gusta, o queremos pulirla, o queremos cambiarla. Y bueno, pues aprovechemos este mes para darnos un clavado a nuestro rol, identidad, el ser mujer, y ver en dónde estamos, y sobre todo si estamos donde queremos estar. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias Sí, por estar en un episodio más de Resignificando Algo. Y para toda la gente que nos escuchó y nos está viendo, ¿dónde te pueden encontrar, Valeria? y tengo un Instagram que dice valeiriarte_, ahí a veces comparto recetas, comparto tips de longevidad, cosas que voy compartiendo un poquito de mi mundo, lo que veo, lo que me gusta. Ahí, Bueno, pues ahí pueden encontrar a Valeria. Y para tener más capítulos de Resignificando Ando, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y denle like. Y muchas gracias por habernos acompañado.